Les tiene que aparecer igual. Ahí está. Creo que les pide consentimiento. Sí. Díganme cuando quieren que arranque. Yo estoy, cuando quieras. Bien. ¿Qué es la ESI en Movimiento? Un podcast para hablar de lo que nos importa. Un podcast para todas las personas que no tuvimos ESI. Un podcast para repensar y encontrar algunas respuestas a los interrogantes que nos planteamos todos los días. Un podcast para divertirnos y también para reflexionar. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de la ESI en Movimiento. Ahora todos. Este episodio es un tanto diferente, nos encontramos grabando en otra plataforma, estamos haciendo este podcast a través de una videollamada, que bueno, si nos conocen saben que somos bastante perfeccionistas con que nos salga bien el audio y demás, así que estamos un tanto frustradas porque no hemos podido utilizar nuestra plataforma de siempre, así que estamos en una videollamada, y además de estar en una videollamada, lo raro es que hoy no nos van a estar escuchando tanto a Mary y a mí, porque tenemos una invitada muy especial y estamos las tres extremadamente resfriadas. O sea, todo lo que podía pasar para grabar un podcast pasó. Está pasando. Pero bueno, sí, tal cual. Pero estamos súper contentas porque al fin estamos grabando este episodio que tanto queríamos hacer. Hace un montón que lo estamos planeando y tenemos de invitada a Romy, que además de ser una amiga, es profesora en lengua y literatura. Está también diplomada en educación sexual integral. Tuvimos el placer de formar juntas nuestra diplomatura, de poder trabajar juntas, de hacer nuestro trabajo final también juntas. Y tiene un postítulo de enseñanza de escritura y literatura. Así que, Romy, bienvenida al podcast de la ESI en Movimiento. Estamos súper contentas de tenerte acá con nosotras. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes estén escuchando. Bueno, detrás de esta voz súper congestionada estoy. Agradecida con la invitación de poder participar de este episodio que también para mí es importante y hace un par de meses que no estoy dando clases porque estoy embarazada, así que también para mí es un gusto como poder retomar la lectura y un poco las clases a través de este episodio. Y bueno, nada, poder transmitir un poco de modo charla lo que he aprendido estos años. Bueno, gracias por decirnos que sí y por sumarte. Para poner un poco en contexto, hoy vamos a hablar de mitología griega, que un poco les estuvimos spoileando ahí en las stories de nuestra cuenta. Y lo que nos interesa primero, antes de empezar con las historias puntuales de la mitología, era pensar, ¿no? Este interrogante, ¿no? De por qué en la escuela, aún hoy, seguimos viendo las historias de la mitología griega, siendo que tienen más de 2000 años, bastante más que 2000 años. ¿Y qué opinas vos? ¿Por qué te parece que esto se sigue dando? ¿Qué importancia pueden tener en nuestras sociedades actuales las historias de la mitología? Y ¿cómo impactan en las decisiones que tomamos o en cómo enfocamos nuestra mirada respecto a nuestra enseñanza, ¿no? En primer lugar, digamos, es importante pensar el mito como clásico, digamos, dentro de lo que es la literatura. Entonces, cuando hablamos de clásicos, hablamos de estos textos que por alguna razón perduran en el tiempo, y estamos hablando, como vos decías, Mary, de mucho tiempo en la historia. Y bueno, poder hacer estas lecturas de los clásicos también es interesante, o sea, estas lecturas desde una perspectiva de género o perspectiva desde la ESI, desde los derechos humanos, es importante por eso mismo, porque digo, transcurrió tanto tiempo y lo seguimos leyendo. Bueno, hoy en día con esta cabeza, ¿sí? que estamos formando todos los días, deconstruyendo todos los días, hacer esas lecturas también resultan interesantes en el aula. Como importante, digamos, que lo que tiene el mito es el hecho de que, bueno, que son relatos que son ficcionales, ¿no? Como cualquier texto literario, es un relato ficcional, que está más allá de lo real, que tiene personajes fabulosos, ¿no? Claro.
Pero la diferencia que por ahí tiene con otros tipos de relatos, como podríamos pensar, no sé, los relatos folclóricos, o los cuentos tradicionales, las fábulas, la diferencia es que estos textos tienen valor de verdad para la sociedad que lo recepcionó en ese momento, ¿sí? Claro. Eso por ahí es lo interesante de pensarlo. En cambio, por ahí una fábula es también similar en cuanto a esa definición simple que decía hace un ratito, pero el objetivo simplemente es el de entretener. Acá el mito tiene otro objetivo mucho más fuerte, quizás una función social más fuerte para la sociedad que lo crea. Claro, como una connotación, ¿no? En esa sociedad, una importancia que va como marcando las formas, que lo hablábamos mientras preparábamos el episodio, ¿no? Las formas de actuar, las formas de ser de las personas en esa sociedad. Tal cual. Al tener ese valor de verdad, lo que encierra el mito también es como una forma de doctrina para ese pueblo. Claro, por más que existían, digamos, en esos mitos criaturas que son diferentes a las humanas o que tienen alguna característica humana, pero que son más bien mágicas o fantásticas, los griegos los tomaban como que existían, digamos, que eran parte de ese mundo que ellos habitaban. Tal cual, porque de hecho como que su propio destino, su propia vida estaba totalmente ligada a esos dioses olímpicos. Total. Y cada cosa que les sucedía estaba para ellos totalmente determinada por esos dioses. Sí, y la mitología griega ha adoptado también una importancia muy relevante, ¿no?, en nuestra sociedad. Y te preguntamos ahora, ¿por qué es tan importante ver mitología griega en las escuelas y cómo se da también en las escuelas? Porque nosotros hemos tenido, bueno, nuestra experiencia, que si mal no recuerdo, fue en cuarto año del secundario, que yo lo vi como más presente, como más fuerte, algunos mitos. Pero bueno, ¿por qué es tan importante ver mitología griega en las escuelas? Porque se sigue dando y actualmente, ¿cómo se da? Bueno, en realidad se puede abordar, digamos, la mitología griega desde la literatura, en toda la secundaria, o sea, en los 6 años de secundaria. Lo que por ahí a mí me pasa en los años de los cursos más de edades más chicas, por ahí es como más simplista, por ahí el enfoque que se trabaja, porque al ser más chiquitos o chiquitas, por ahí es difícil como entrar en toda esa abstracción que implica un... Sí. Y porque son re fuertes los mitos, además. Sí. Bueno, también re fuertes. Que eso lo vamos a hablar ahora más adelante, pero se habla mucho de violencia sexual, un montón de temas que en las infancias o cuando se está entrando en la adolescencia es como un tanto difícil de manejarlo. Claro, ni hablar, sí. Sí, aparte son dioses que son sumamente vengativos, o sea, encierran como lo peor de la condición humana. Tienen como esa característica, ¿no? Los dioses griegos tienen mucho de humano. No es que son deidades perfectas, todopoderosas, que no tienen errores, digamos. Tienen mucho de los defectos que podríamos pensar que son propios de la humanidad. Digo, la ira, la venganza, la lujuria, en un sentido de violencia, ¿no? Como esas cosas que quizás, no por lo menos en la concepción cristiana de dioses, no están presentes. Tal cual es así. Bueno, son dioses antropomórficos porque son humanos, encierran las virtudes también que para los griegos tenían los hombres, como la belleza, la juventud, la fuerza, pero también los defectos de los hombres, en su máxima expresión. Por eso también creo que la conexión del hombre griego, digo del hombre y me refiero al hombre, porque quizás era como una religión bastante masculina, digamos que por eso había tanta conexión también con esas deidades. Claro, y eso se traduce un poco o es como una relación media simbiótica, ¿no? De cómo era la sociedad griega y cómo era la idea de los dioses que tenían, que se autodefinían, digamos. Esta idea de que los dioses eran hombres y eran superpoderosos en el sentido de fuerza y belleza y podían controlar todo, y en la sociedad griega, recapitulando un poco, eran los varones blancos de determinado poder económico y que vivían en Atenas. Esos eran los ciudadanos, digamos, el resto eran ciudadanos de segunda, de tercera, esclavos, y ahí entrarían las mujeres también.
Entonces era como que se autodefinían todo el tiempo. Tal cual, sí. Y con respecto a lo que me preguntaba Trini, ¿qué es la mitología? Específicamente en el diseño curricular de cuarto año está la especificidad, digamos, de trabajar la cosmovisión mitológica en la materia de literatura, que si bien el diseño lo que plantea es trabajar por ahí contextos de literatura argentina, latinoamericana, y de lengua española, es interesante ir como al origen, ¿no?, de los mitos y entrar en la mitología griega también por el hecho de la importancia que tuvo la cultura griega para la construcción después de toda la cosmovisión occidental nuestra, porque estamos hablando de siglos antes de Cristo, pero sin embargo, qué sé yo, en filosofía, en teatro, en literatura, en poesía, en política, en arte, en arquitectura, en seguimos todo, recurriendo a los griegos. Claro, sí, tal cual. Todo un eco de eso. Como ahí a la base. Total, está buenísimo eso. Bueno, y hablando de esos ecos que nos llegan, todas las historias de mitos que conocemos son como recapitulaciones de las historias que se contaron en ese momento, digamos. Hay tantas versiones de los mitos como personas que las han contado de alguna manera. Y a nosotras hoy nos interesaba traer 2 personajes de la mitología griega. No sé si decirles personajes, porque aunque es ficción para nosotros, para ellos eran la verdad, ¿no? Entonces es como un poco raro decir personaje. Pero elegimos 2 historias que a nosotras nos parece que está buena porque nos permite desde la educación sexual integral abordar un montón de conceptos y de temáticas que aún hoy en día seguimos repensando. Y habíamos elegido a Medusa y a Antígona. Para hablar de Medusa, ahí estuvimos investigando un poco y recordando esos mitos que nos habían contado en la secundaria. Y bueno, la historia de Medusa quizás la conocemos en su imagen bien mitológica de su pelo de serpiente y su belleza también, que era una característica muy importante de ella. Y lo que sabemos, lo que nos llegó, es bueno, que era hija de 2 seres del mar, que tenía 2 hermanas, pero que ella era humana, ¿sí? Era lo más cercano a lo humano dentro de esta familia de la mitología griega. Y tenía un gran amigo, que era Íficles, que era su gran amigo y él le confesó su amor, pero ella, su deseo era dedicarle su vida a Atenea, esta gran diosa griega tan importante para la cultura griega, ¿no? Y ella priorizó su deseo, su vocación de querer dedicar su vida a una de estas diosas de la mitología. Y bueno, lo que le pasaba a ella, que también lo podemos repensar mucho, es que en algún punto cuando ella empezó a ejercer ese don de sacerdotisa que había adquirido, todos iban a escucharla, pero no por lo que ella decía o no por cómo ella adoraba a Atenea, sino porque la querían ver, porque era muy hermosa y transmitía mucho más con su belleza para las personas que con lo que estaba diciendo sobre Atenea. Y en el Olimpo, este lugar donde viven los dioses griegos, teníamos a Atenea y a Poseidón, que estaban en esta puja a ver quién ganaba el favor de los griegos para ser el santo de la ciudad principal, que terminó siendo Atenas, ¿sí?, en honor a Atenea. Y Poseidón, ahí, varón, estaba muy enojado porque él no había ganado y porque le había ganado una mujer, y quería vengarse, ¿no? Para el mundo, Poseidón estaba bien, no se había enojado, estaba todo bien, pero él quería vengarse, tenía una sed de lastimar a Atenea de alguna manera. Y se encontró con la figura de Medusa, ¿sí?, que era esta sacerdotisa súper devota de Atenea. Y lo que hizo, resumidamente, fue tratar de seducirla a Medusa, pero Medusa de nuevo muy ligada a su pureza, y aparece esta idea de la virginidad, no en la concepción que tenemos nosotros, porque esa es una concepción bien cristiana, ¿no?, de la virginidad, pero más o menos iba por ese lado, de no entregarse a las pasiones carnales, digamos, y mantener su pureza. Y Poseidón, ante la negativa de ella, lo que hace es imponer su fuerza, la persigue hasta el templo de Atenea, donde había ido Medusa a refugiarse, y la viola en el altar de Atenea. Atenea, ante esto, lo que hace es culparla a Medusa, porque ella había sido débil,
según la mirada de Atenea, ¿no? Había sido débil y había lastimado su pureza, y como castigo lo que hace es transformarla en esta criatura que conocemos, ¿no? De este pelo de serpiente, y que cuando la miras a los ojos te convierte en piedra, que es lo que le pasó a su mejor amigo, que la fue a ayudar, a Medusa, y cuando cruzaron sus miradas, él quedó convertido en piedra. Lo que hace Medusa al darse cuenta del peligro que ella significaba para la gente que la rodeaba es esconderse en un templo que estaba a las afueras de la ciudad, que estaba ya sin uso, medio que se estaba cayendo a pedazos, y se queda ahí. Después de un tiempo de mucha frustración y de mucho dolor de Medusa, de no entender por qué la habían castigado, decide volver a hacer sus ritos para Atenea, porque ella seguía siendo devota de ella y quería demostrarle de una manera muy, muy inocente lo mucho que la quería y la valoraba. Atenea, al ver esto, al darse cuenta de que no lo hacía por la atención de los hombres, sino porque realmente Medusa tenía un amor hacia Atenea, lo que hace es enviar a un grupo de hombres guerreros. Uno de ellos es Perseo, que también lo hemos escuchado en otras historias de la mitología, y lo que hace Perseo es, en una distracción de Medusa, porque se da cuenta que en el escudo de Perseo está la imagen de Atenea, la mata a Medusa. Y esa fue la manera, ahí hay como una discusión entre las interpretaciones, ¿no? Si Atenea hizo eso para liberarla a Medusa de su castigo y de su dolor, y que por fin pudiera ser libre de esa marca, ¿no?, que le habían dado, o si lo hizo porque Medusa seguía siendo muy pura y muy devota, y seguía siendo hermosa, aunque era una especie de monstruo, ¿no?, para la mirada de los hombres. Eso es un poco, en resumen, la historia de Medusa, que ahí tenemos para desarmar un montón y para analizar un montón desde la ESI. Sí, por otro lado, pensamos en otra figura como Antígona, también para trabajar en este episodio, así que voy a resumir muy brevemente un resumen también que encontré, porque en realidad no quería hacer como una lectura de mi punto de vista, ¿no?, para comentar sobre qué trataba el mito, sino buscar algo que sea más objetivo, entre comillas, si se quiere, ¿no? Bueno, Antígona se lamenta junto a su hermana Ismén por las pérdidas de sus hermanos Polinices y Eteocles, los cuales murieron en una batalla entre ambos por el trono de Tebas. Creonte, que era el nuevo rey de Tebas y que también era tío de Antígona, ordena que no se le dé sepultura a Polinices, y de esta forma su cuerpo o su alma no va a poder descansar en paz, ¿no? Porque su creencia era que para poder descansar, para poder no estar vagando por la tierra, tenía que ser sepultado. Ante esta situación, Antígona pretende obviamente poder salvaguardar el alma de su hermano, y decide, ante las recomendaciones de su hermana de no meterse, ¿no?, súper tibia, de no meterse, le dice, bueno, no, Antígona dice, no, vamos y le damos santa sepultura a nuestro hermano para que pueda descansar en paz, si se quiere, ¿no? Bueno, esto llega a los oídos del rey, que era el tío de Antígona también, y decide mandar a capturarla, ¿no? Mandar a capturarla porque la consideraba culpable de desobedecerla. Hemón, el hijo de Creonte, que estaba enamorado de Antígona, intenta por todos los medios que no sea capturada Antígona, o sea, que no la culpen, porque el castigo a ella, ¿cuál iba a ser? Matarla, justamente. Claro. Ante esto, el rey resuelve enterrar a Antígona viva, porque consideraba que ese era el castigo que ella merecía por haber desobedecido sus órdenes. Y el rey es advertido que este castigo a Antígona le iba a traer un mal para su vida, que no lo tenía que hacer, que tenía que dejarla en libertad. Pero él se enfada y no cumple con esto que le venían a anticipar, y decide, sin embargo, que Antígona sea, digamos, sacrificada. Y obviamente lo que ocurre es que lo acusa de engaño a la persona que le viene a advertir esto, y no hace caso a lo que le plantean. Y un mensajero, al poco tiempo, entra al palacio para informar la muerte de Antígona, que justamente había sido colgada por el velo de su boda. Y esta noticia viene también con la sumatoria de
la muerte de Gon, que había perdido la vida al intentar apuñalar a su padre tras la muerte de su amada. Y finalmente el rey regresa al palacio, o sea, con todo el karma que se le había podido volver, digamos, por haber hecho que Antígona muriera, cargando también el cuerpo de su hijo. Y ahí descubre que su esposa también se había quitado la vida y se lamentaba a sí mismo la culpa de todos los hechos, ¿no? Como a través de decidir no darle sepultura a un cuerpo, desencadena, ¿no?, una tragedia de diferentes muertes y que conlleva, bueno, a la desgracia, ¿no?, de este rey por haber desobedecido lo que le habían venido a advertir. Lo que nos interesa de esto, que obviamente estos mitos los hemos visto en la escuela, mucho más completo que esto, los hemos leído y demás, es qué lectura podemos hacer de estos mitos a través de la educación sexual integral. Y por eso es que la tenemos a Romy, que es profe de literatura, para que nos cuente un poco más en profundidad estos mitos que resumimos y cómo se pueden abordar desde la ESI. Bien, bueno, recordando un poco entonces lo que decía hoy, ¿no? De que por ahí es en cuarto año donde más se puede abordar desde los criterios del diseño curricular. El diseño curricular plantea la lectura de la mitología, pero no lo hace así o sea, no pone la educación sexual integral como un elemento, ¿no? Claro. Entonces eso me parece también importante destacarlo porque muchas veces queda con el criterio de cada docente, claro, eso iba a decir, si lo damos así o no, con el compromiso que tenemos o no de poder llevar al aula las discusiones en torno a la ESI. Con respecto a Medusa, lo que me parece interesante por ahí para abordar desde la educación sexual integral es, primero, bueno, la violación justificada por el hecho de ser bella, ¿no? Y ahí lo podemos trasladar a muchos casos bastante actuales, donde se justificaba en cuanto a la ropa, la desaparición de chicas y demás. Sí, la noción, digamos, de mujer como propiedad privada del hombre, ¿no? Como, bueno, soy tu dueño y no te puedes negar a lo que yo quiero hacer. Tal cual. Eso es si tenés determinado cuerpo, te pones determinada ropa, estás predestinada a que te pase tal cosa. O como pasó hace nada con Florencia Peña, que visitó la Casa de Olivos, y porque es una mujer hegemónica, o sea, con un cuerpo que los hombres eligen consumir, su visita a la Casa de Olivos fue para indudablemente fue para indudablemente una visita sexual, ¿no? Sí. Cómo catalogar a una mujer directamente por su cuerpo, por su decisión, ¿no? De cómo llevar su vida, básicamente. Tal cual, o sea, fíjense la actualidad. Tal cual, sí. Y estamos hablando de un mito de hace miles de años. Sí. Entonces, es interesante hacer estas lecturas porque nos permiten también, o sea, de construir estos mitos, también nos permite de construir como nuestra propia experiencia. Sí, total. Sí. Entonces, por un lado decía, ¿no? Esto de la violación justificada en cuanto a la belleza que ella portaba, todo lo que se remarca, o sea, la belleza para los griegos que aparece ahí, que tiene que ver con una cosa también hegemónica, ¿no? La belleza que plantean los mitos. La naturalización de la violación. Sí, y por otro lado, otra cosa, que bueno, que vos también lo mencionabas, Mary, pero la lectura como bastante popular de este mito muestra el enfrentamiento entre estas dos mujeres, ¿no? Como esa cosa también naturalizada, y que no solo aparece acá, sino también la vemos en otros mitos, por ejemplo, el mito de la guerra de Troya, que bueno, que no lo vamos a ahondar, pero es un mito conocido por la película y demás. También, digamos, ahí aparece toda una disputa entre tres diosas por ver cuál era la más bella. Helena, también, que era bastante de la guerra. También la historia de Hera, la esposa de Zeus, que ella siempre se quiere vengar de las mujeres con las que Zeus la engaña y nunca, digamos, se atreve, por más que es muy poderosa y que tiene todas las herramientas para hacerlo, nunca se atreve a enfrentarlo a él o culparlo a él directamente, sino que siempre busca lastimar a las mujeres y a los hijos de esas mujeres en vez de a su esposo. También esa rivalidad todo el tiempo entre mujeres. Y eso un poco es nuestra realidad, o sea, nos han enseñado que la al lado es competencia, o sea, siempre nos han enseñado eso, ¿no?
que no, ¿cómo van a trabajar un grupo de mujeres? No, eso es un quilombo, ¿viste? No Siempre te metas ahí siempre hay porque bardo ahí, claro. sí, siempre hay bardo. Como que siempre hemos sido criados en esta cultura de decir esto, la de al lado es competencia. Sí. A mí me llamaba mucho la atención eso que decías recién, Rami, de lo naturalizada que está la violación, ¿no? Que en ninguna de las lecturas que se hace del mito, o de las lecturas que nos llegan a nosotras, se dice, bueno, che, pará, pero ella le había dicho que no a Poseidón, ¿por qué Poseidón igual la fuerza a tener relaciones la viola? Y por qué nadie cuestiona esa parte, ¿no? de la historia. Así con un montón de otros, digo, hay un montón de diosas o de mujeres en la mitología que han sido violadas. Claro, y ahí volvemos a la pregunta que me habían hecho al principio de la importancia de esta relectura, también en esto, ¿no? Como pensar al discurso mitológico como una justificación a los paradigmas patriarcales que tenemos hasta hoy en día. O sea, claro. que durante miles de años se han sostenido y que como estos mitos han sido como la base de eso también. Total. Y esto que decías recién de la idea hegemónica de belleza que tenían los griegos. Digo, cuando miramos alguna versión animada de los mitos o en las películas que hay de, no sé, de Troya o ese tipo de películas, siempre la hegemonía de la belleza es la imagen que nosotras tenemos ahora de lo que es, digamos, el canon actual de belleza. Ahora, pienso, ¿en ese momento era ese canon o era otro y nosotros lo occidentalizamos? No, porque de hecho en las mismas esculturas y todo aparece como todo el rasgo físico, la fuerza, la musculatura, como ahora, la juventud. Claro, creo que de hecho esa sería la base. Ok, claro, Sí, en realidad, total. claro, viene de ahí, digamos, de esa idea de belleza. Que Bien. después se retoma en el Renacimiento, con el David y todo eso, que retoman toda esa imagen y bueno, es lo que queda. Claro. Y los vestigios quedan hoy aún, todavía. Total. ¿Y qué otros temas te parece que desde la ESI podemos recuperar de las historias de los mitos? ¿Qué otros conceptos, más allá de la violación o de la belleza? Bueno, después, por ejemplo, Antígona, que para mí es mi personaje favorito. Sí. Que no me canso nunca de trabajarla. Por ahí también bueno, es interesante por ahí el abordaje que hace Sófocles de ese mito, porque como sabemos, bueno, como decíamos hoy, que esta cultura fue tan importante, sobre todo lo fue en el ámbito de la literatura, porque son los creadores del teatro. Claro. Lo que ellos hacían en el teatro, a través de la tragedia sobre todo, era como retomar todas estas historias que todo el mundo conocía y tratar de darles como su propia impronta, su propia visión por ahí. La originalidad hoy para nosotros en un texto es escribir algo nuevo, para ellos la originalidad estaba en la visión que le daban a ese mito que todo el mundo conocía. Claro. El teatro a su vez tenía como toda una importancia social porque ahí sí acudían todas las clases sociales, había un fondo de dinero que se pagaba para que todos pudiesen acceder. Y bueno, entonces también, digo, ¿por qué todo el mundo podía acceder? También esas tragedias eran de alguna manera doctrina para toda esa gente que entraba al teatro. Por eso a mí me gusta mucho Antígona, porque me parece revolucionaria, digamos, para la época, pensando en cómo era como decía Mary hoy, la organización social de Atenas, súper... o sea, con el hombre, con el varón como regulador y la mujer destinada solamente a las tareas de reproducción y a las tareas domésticas. Entonces, poner a una mujer joven como Antígona, como protagonista, con las características que tiene Antígona, que mencionaba Trini, me parece sumamente revolucionario para la época. Total. Y bueno, ahí, digamos, lo que podemos trabajar son un montón de cosas, porque ahí aparece como la disputa, ¿no?, entre la ley terrenal y de los hombres, en esta figura del tirano que es Creonte, contra la ley de los dioses que encarnaría Antígona. Por otro lado, el patriarcado en la figura de Creonte, que de hecho yo había marcado acá, a ver si lo encuentro, hay una parte en la que él se
cuando se entera que Antígona fue y enterró a su hermano, él dice, y después de hacerlo, otra nueva arrogancia, ufanarse y mostrar alegría por haberlo hecho. Claro. En verdad, el hombre no soy yo, el hombre es ella, dice. Mirá, Claro. sí. Entonces, toda esa figura patriarcal de Creonte y la mujer rebelándose contra ese orden en Antígona. Después también podemos hablar de adultocentrismo, porque Sí, Creonte, aparte de que ella es mujer, Es joven, porque también Es joven, Hemón, sí. que es su hijo, es un varón, pero es un varón joven, Pero entonces joven, tal cual. Claro, marca eso, como que él es la autoridad por ser hombre mayor. claro. Y él es joven, le falta aprender, no puede decir nada, no puede rebelarse. Sí. Y con respecto a lo que pasa con su hermana, que al principio como que le dice no, o sea, viste, como de quedarse en el molde, de no ir a darle sepultura a su hermano, pensaba en una imagen que justo vi ayer en una red social que dice, el feminismo no me representa. Dijo ella, que hoy estudia, trabaja, vota, tiene derecho a la propiedad privada, tiene una cuenta en el banco, usa anticonceptivos, usa pantalones, es independiente y se pudo divorciar. O sea, cómo hoy en día está esta confrontación, ¿no? Entre las mujeres que dicen, no, el feminismo no me representa, o la que da la cara no me representa, la que va y pone el cuerpo no me representa, la que escribe en una iglesia, raya una iglesia, no me representa, pero entonces, digamos, ¿qué nos está representando hoy en día, no? Porque Sí, eso es parte del total. feminismo. Esa idea de que los derechos no se conquistan pidiendo permiso, digamos. No es Claro. amablemente decir, bueno, che, ¿me dejan? No, Antígona fue y dijo, yo quiero enterrar a mi hermano, quiero cuidar su derecho a que su alma se eleve y no quede vagando, digamos, con esa metáfora, ¿no? De cuidar lo propio, de defender lo propio y de rebelarse contra ese poder autocentrista y patriarcal que la estaba oprimiendo. Tal cual, Imagínense yo había marcado si... eso mismo que decía Trini con respecto Sí. a la figura de Ismene como aliada del Sí, patriarcado. Sí. Bueno, y nada, me parece como un texto súper potente para mí, lo releí estos días para recordar algunas cosas. Hay una discusión, la discusión, digamos, que se da ahí cuando la están por apresar y con esa condena tan particular y simbólica también, que es como decía Trini, enterrarla viva, pero la entierran como en una, no es que la entierra, le echa tierra arriba, No, sino que es hacerla una sufrir, o sea, que esté un tiempo viviendo, que lo padezca, que lo sufra. Claro, como una tumba, le hacen una casa, digamos, que le va a pasar alimento y todo, pero la deja ahí encerrada. Sí, claro. Sí, que lo aguante padezca. ella, tal cual, como diciendo, bueno, vos sos devota de Hades, le dice él que Hades es como el dios del inframundo. Del inframundo. Bueno, entonces te voy a llevar a ese lugar donde a vos tanto te gusta estar. Claro. Después, bueno, se da cuenta de todo lo que causó, o sea, todas las advertencias que él recibe por parte de su hijo, por parte del adivino, que es también una figura importante para dentro de los mitos, en este caso es Tiresias, que le dice, bueno, trata de escuchar, lo que estás haciendo va a ocasionar una tragedia en tu familia, que a su vez es una familia que viene atravesando un montón de cosas anteriormente. Sí, ya venían atravesadas por la tragedia, como decir, no sigas incrementando esto, claro. Te vengo a advertir, y no, el otro, cero. Claro. Siguió ahí con su autoritarismo y bueno, le pasó lo que le pasó y después se quería matar, pero ya estaba hecha la macana. Así que bueno, no sé, esas para mí serían como las puntas por ahí más importantes que tiene este mito para trabajar. Pero a su vez, digamos, esto sería como lo que podemos trabajar con estos mitos, pero la mitología en sí tiene temáticas es enorme. Inagotables, si queremos. O sea, eso es lo que por ahí también es interesante del trabajo con los mitos, porque la versatilidad que tienen para abordar un montón de temas, como los que tratamos, o sea, los mitos que tratamos y las temáticas que decíamos recién, pero a su vez hay un montón de otros, digamos, como la diversidad, no sé. Sí, y todas las relecturas que se le pueden ir haciendo con los años. Sí, porque seguramente la lectura que yo les di en el 2012, cuando me enseñaron, digamos, mitología griega, no es la misma que le pueda hacer una piba de 15, pero en el 2021. O sea, ¿no? Como que hay también otras
otras herramientas, otras maneras de encararlo. De hecho, el año pasado nosotros compartíamos, y creo que lo mencionamos en un episodio, pero bueno, si no lo mencionamos, lo pusimos en nuestro Instagram, sobre esta visión de, por ejemplo, Aquiles como homosexual, Sí. ¿no? Que eso en la escuela, ya yo ni cerca pasé de esa No estaba visión. esa chance. Pero bueno, En la escuela y en el propio discurso cinematográfico, o sea, si pensamos en la película más difundida, Sí, con Brad Pitt sí, mostrando a Aquiles, de ningún punto de vista se lo ve como no, tal homosexual. cual, tal cual. sí. Pero Totalmente. es En una realidad lectura no se interesante. habla de homosexualidad, sino de bisexualidad. Sí, sí, sí. Eso Está también está bueno. mucho esa idea, ¿no? En la mitología griega de cómo vivían la sexualidad, no solamente los personajes, ¿no?, de esta mitología, sino las puertas que le abría quizás a la sociedad de vivir la sexualidad de determinada manera, ¿no? Así como guiaba la política, guiaba las relaciones familiares, guiaba los vínculos, también guiaba la sexualidad, ¿no? De alguna manera daba la pauta de que no nos debería sorprender, así como tampoco nos debería sorprender ahora, pero digo, pensando hace más de 2000 años, no nos debería sorprender que de repente Aquiles tuviera una relación con un hombre. Sí, es que lo que vino a romper con eso de la sexualidad medianamente libre, si se quiere, fue el catolicismo, más que nada. O sea, eso Claro, fue lo que rompió con, bueno, no, homosexualidad, algo no está bien, bisexualidad, algo no está bien. sí, Fue eso lo que vino a romper, pero si leemos la mitología, no está cerrada la puerta, digamos, a que solo sean relaciones heterosexuales, para nada. totalmente, totalmente. Para Un poco nada. es esta idea de que trae el cristianismo o las religiones más contemporáneas, de que la sexualidad es simplemente para la reproducción y nada más, Exacto. y el deseo y el placer y el goce quedan por fuera de toda posibilidad de experimentación humana, digamos. Y Sí, es mucho más amplio. sí, aunque también aparece ahí como una cosa media, eh, media patriarcal, porque en realidad esa bisexualidad solamente le estaba autorizada A los Al a los mundo. varones, hombres, a claro, Sí, los tal cual. varones y de determinada clase social. obvio. Exacto. Y las mujeres, sobre todo a partir del siglo V, que es como el siglo de florecimiento de Grecia, se les dejó de permitir, digamos, esa libertad y Claro. quedaron relegadas, digamos, a la tarea sola de reproducirse. Claro, Total. tal cual. Entonces, la bisexualidad tenía también una función social para Sí. esa ciudad, que bueno, que sobre todo si era Grecia, como ustedes decían hoy, el resto era como, quedaba bajo el dominio de esa Atenas, perdón, que era Sí, como el centro. Eh, y bueno, era como la posibilidad de transmitir el conocimiento de los hombres mayores a los hombres menores, claro. o sea, el pasaje, también el rito de pasaje como de la niñez a la adultez. Sí, la sexualidad medio como una idea paternalista, ¿no? De te enseño y queda en ese contenido, ¿no? De enseñanza, de poder, porque en sí es eso, es un acto de poder, y no va más allá de esto que decíamos del deseo, de la experimentación propia de la sexualidad. Claro, tal cual. Y otra cosa que por ahí también está buena para trabajar, por ahí no es vinculada en sí a la mitología, sino ya a lo cultural de Grecia, porque también está bueno ponerlos en contexto, digamos, a los mitos, porque por ahí si Obvio. no sabemos todo esto, cuesta por ahí interpretar por qué aparece tal cuestión, tal tema enfocado de esta manera en los mitos. Sí, También el hecho de pensar, digamos, cómo hoy en día yo pensaba, digo, bueno, filósofos, ¿quién se nos ocurre? Sócrates, Aristóteles, Platón. Aristóteles, sí, Sí. tal cual. Escritores o poetas, ¿quiénes aparecen? Homero. Sófocles, Homero, Sí. Eurípides, Sí, Esquilo. Si pensamos en músicos, o sea, son todos varones, sí, Varones. tal ¿no? cual, tal Ahora, cual. no hubo mujeres. Y bueno, me encontré ahí con una figura que también, bueno, seguro que la han escuchado, que es una poeta que se llamó Safo de Lesbos,
Sí, No, no la conozco yo. sí. Ah, De bueno, ahí ella surge, o sea, desde su figura aparece la palabra lesbianismo, Lesbianismo, claro. porque era una chica que vivía en Lesbos, o sea, en La la isla época de Lesbos, claro. claro, en la época del florecimiento de Atenas, que se destacó mucho, bueno, por su cuestión de belleza también, pero por su inteligencia, y claro. tenía una escuela de formación de señoritas, que se Formación de formaban, señoritas. sí, porque las formaban Genial. para el casamiento, las formaban para, sí, para después casarse, pero a su vez, Claro. bueno, había toda una cuestión ahí de libertad sexual entre esas mujeres. Claro. Bueno, Atenas la censuró ya de por sí, nunca visitó Atenas a pesar de vivir en el casi contemporánea Pericles, por ejemplo. Mm. Y después, durante la Edad Media, un papa lo que hizo fue quemar toda su obra porque entendía que, bueno, que toda Claro. esta escuela era en realidad como una orgía entre Una mujeres, orgía, sí. claro, y que estaba en contra de la moral, y así, bueno, sucedió Claro. con un montón de otras, Aspasia, por ejemplo, la que supuestamente era la amante de Pericles, Mm. que también una filósofa y precursora del feminismo que fue silenciada hasta no hace mucho. Entonces, bueno, Sí, esa concepción que decías recién de la orgía, ¿no? Es algo que seguimos, digo, a nivel cultural y social reproduciendo, ¿no? Que las mujeres lesbianas o las personas bisexuales son promiscuas y lo único que interesa es el acto sexual y no pasa, ¿no? Al debate de que son como cualquier otra persona, digo, o sea, es la misma persona que si fuera heterosexual, pero lo único que se mira es su actividad sexual, lo único que importa es lo que hace en la cama donde lo haga, digamos. No va más allá de lo que realmente siente esa persona, cómo se define a nivel de identidad, ¿no? Siempre es esto es lo inmoral, lo que no se puede hacer y lo que no se puede decir tampoco. Sí, y está tomado aparte todo desde este lado como oscuro, Sí. porque mientras hablaba esto de las orgías, pensaba en el mundo oculto de Sabrina, que yo sé que Sí. Romy también es fanática de Sabrina, que bueno, es una serie que está en Netflix y que está basada en las escalofriantes aventuras de Sabrina, que es un Mm. cómic de Archie, y ahí muestran un montón, o sea, como justamente es un mundo oscuro. Que está lleno de orgías y todo Lo lo que prohibido. venimos hablando, ¿no? Pero la serie está tan bien lograda que todo lo que uno piensa que viene del cielo, que viene, digamos, de Mm. lo puro, lo blanco, es como horrible. O sea, vos Claro. lo ves desde ese lado y es espantoso. Pero fíjate cómo está, ¿no? Metida esta idea de las orgías y todo como algo del mundo oscuro, del mundo oculto, que Total. no, digamos, que no va con lo que nos enseñaron y nos enseñan. Bueno, de hecho, también en el último episodio de la primera temporada que hablamos de las brujas, ¿no? Esta idea de las mujeres curanderas, que ahora sabemos que eran mujeres curanderas, que ayudaban a abortar, que ayudaban a parir y que también ejercían su sexualidad libremente. Entonces, todo ese era el combo Mm. que a la iglesia y a este mundo occidental no le convenía y no le gustaba y quería mantener oculto. Y esta idea de la oscuridad, ¿no? Cuando sos chiquito, cuando sos chiquite, las brujas te dan miedo. ¿No? Es como Sí. la mala, es la madrastra mala, es la bruja, es todo lo malo que te va a lastimar. Y cuando vas creciendo te vas dando cuenta que quizás el enemigo sea otro. Y Sí. que no necesariamente todo eso que te vendieron como malo es realmente malo. Sí, bueno, ya un poco estuvimos hablando, ¿no? Sobre cómo trabajar la ESI con estos mitos y qué temas actuales podemos abordar. Por ejemplo, estuvimos hablando de violencia sexual, de abusos. ¿Qué temas en concreto, Romy, te parece que se pueden abordar a partir de mitos como el de Medusa, como el de Mm. Antígona? ¿Qué temas, no, podemos llevar al aula o qué temas podemos charlar con una amiga, con un amigo? Claro. Diciendo, bueno, mira, este mito, como analizarlo. Pensábamos recién, bueno, en Medusa, el tema de la violación, como súper importante, ¿no? ¿Qué otros temas a vos te parecen que se pueden desprender de estos mitos y que son necesarios repensarlos hoy en día? Bueno, creo que los mencioné igual, ¿no? Pero bueno, eso de naturalizar el hecho de cómo uno es o cómo va vestido, Tal cual. como elemento para justificar un abuso, una violación.
bueno, la importancia en Antígona me parece re interesante, como al trabajar con jóvenes, hablar como del poder de la juventud para transformar la realidad, me parece como súper potente. Y en realidad es también como buscarle la vuelta, me parece, en base por ahí a lo que nos está pasando en el aula y lo que necesitamos. Sí, buscar paralelismos con nuestra realidad, digamos. Sí, claro, sí, como lo que ahí hacíamos mención recién de Flor Peña, por ejemplo, ¿no? Trabajarlo así desde ese lado. Está buenísimo. Nosotras siempre buscamos películas o series como disparadores para, no sé, para hacer alguna publicación desde la ESI en Movimiento, o mismo hasta para trabajar entre nosotras algún tema. Decimos, bueno, ¿viste esta serie de tal capítulo, tal minuto? Bueno, y está buenísimo que eso también pase con la mitología griega, ¿no? Como algo que por ahí vemos tan lejano, tan abstracto también en algún punto. Bueno, encontrar esos puntos de encuentro con lo que nos pasa hoy en día y cómo los podemos trabajar para resignificar esos mitos. Tal cual, y por ahí pasa que a veces es lo que yo les decía hoy, que desde el diseño no dice nada, desde abordarlo desde esa perspectiva. Hay una ley que ya sabemos que ustedes ya lo vienen charlando desde los primeros episodios, que ya tiene un montón de años, pero sigue siendo como una cuestión casi individual de lucha de cada docente que se anima a hacerlo, o que le interesa, o que la defiende en el aula. Pero también es todo un trabajo, digamos, porque por ahí uno toma los libros de texto como herramienta, ¿no? Para bajar toda esta información al aula, y en los libros de texto también hay vacíos súper importantes con respecto a este abordaje, que por ahí no sé si pasa en todas las materias, por ahí hay materias que sí están un poco más actualizadas. Por ahí desde la literatura es como siempre un poco más desde lo teórico de la literatura, de la teoría literaria, ¿no? Quizás desde otras asignaturas es más directa la relación con la ESI, digo, desde biología o desde, no sé, físico-química es un poco más directa porque está esta idea biologicista de la sexualidad, pero quizás desde otras asignaturas hay que hacer como un poco de ejercicio de buscar a ver cómo podemos relacionarlo, hacer estos paralelismos que decíamos. Tal cual. Sí, creo porque que la ESI es vieja también, como recién decías, Romy. La ESI es muy vieja, o sea, desde el 2006 está escrito el programa, y en el 2006 no se hablaban las mismas cosas que se hablan hoy. Claro. O sea, en el 2006 no podíamos hablar con total libertad en un aula sobre violencia sexual o cosas así, ¿no? O sea, como que había otro tipo de cuidado y de decir, bueno, en estas cosas no me meto. Yo hoy en día creo que esa barrera se rompió, por suerte, y hay muchas personas que sí están hablando. Pero también, como mencionabas al inicio, al no haber una reglamentación o una bajada de ideas, aunque sea, ¿no?, de cómo abordar estos temas, queda a criterio de cada docente. Total. Y eso es la parte triste. Por ahí, no tanto la documentación, por ahí, porque por ejemplo el año pasado con todo el tema, bueno, ese año también, pero el año pasado bajó mucha documentación con el tema de la virtualidad para trabajar la ESI desde la Dirección General de Escuelas. Sí. Pero por ahí queda también después en el enfoque, o sea, la mirada que tiene cada escuela, cada directivo, cómo se compromete también el directivo con respecto a la ESI, que eso para mí es muy importante también, cómo se posiciona el directivo más allá del docente. Sí, ¿no? tal cual, porque necesitas un apoyo como docente. Obvio. Porque si no, sí queda en eso individual. Si hay como una bajada ya institucional, ya no le queda excusa a nadie para el abordaje. Entonces me parece súper importante que haya una formación también, no solo para docentes o una obligatoriedad, digamos, para el docente que trabaja en el aula, sino también que se empiece a ajustar un poquito también desde los directivos, que son la cara de la escuela. Totalmente. Bueno, eso es una invitación que hacemos de alguna manera para que todas aquellas personas que están frente a un aula, en el sentido físico o simbólico, en el acto de enseñar, ¿no?, que hagan este ejercicio de reflexionar, que se animen, que están las posibilidades para poder invitar a estas reflexiones que les pibes las necesitan y las están pidiendo,
que se pueden hacer con todos los temas. Ustedes saben que nosotras somos bastante curiosas y, y siempre estamos buscando más y más información, así que tenemos algunos libros y algunos artículos para recomendarles, ya sea porque quieren aprender un poco más o por curiosidad para rememorar algunos de estos mitos y leyendas que seguramente vimos en el secundario, así que nos parece que está bueno también compartirles eso. Algunos que pensamos, que obviamente nos lo pasó Romy, les decimos los nombres. Igualmente ustedes saben que tenemos nuestro Drive, que nos pueden pedir el link. También está en nuestras redes sociales, donde están todos los Sí, de hecho voy a armar, materiales. acá habla Trini, que es la que más o menos maneja los links de la página. No, estaba pensando recién, voy a armar, si les parece, Esto es un podcast link, en vivo. podcast en vivo, sí, un link donde subamos todas estos artículos y libros que nos estuvo pasando Romy, para que quienes les interesa que lo puedan leer. Así que Sí. va a estar en nuestra biografía de Instagram y de Twitter. Ahí tenemos un link que lo lleva a otros links, al podcast, Eso, a materiales, a cursos, a todo lo que tenemos. Así que van a encontrar ahí toda la bibliografía. Pero bueno, si ahora quiere Romy y Mary también decirnos alguna, para quienes nos están escuchando y quieran anotar algo, pero bueno, sepan que en ese link vamos a poner todo. A mí, en lo personal, me gustaron, de los que nos pasó Romy, me gustó el que es de mitos griegos, se llama así, es un poco más general, que es de Friedrich Junger, seguramente lo pronuncié horrible, pero bueno, es ese. Y hay otro que es de Bernard Sergent, que es la homosexualidad en la mitología griega, y en ese link que les decía Trini van a encontrar uno sobre la violencia y otro sobre la bisexualidad, que son muy interesantes también, no, para profundizar un poco esto que ya estuvimos charlando hoy, de cómo se abordaban estos temas en la mitología, ¿no? Siempre entendiendo el contexto, como decimos siempre, sin descontextualizar ninguna obra y entendiendo que estas historias tienen más de 2000 años, pero está bueno entender cómo pensaban estas culturas. Sí, bueno, yo invito a la lectura o a la relectura, quienes ya lo hayan hecho, de Antígona de Sófocles. Sí. Sigue siendo un texto hermoso para leer, y por ahí hacerlo después de haber escuchado este episodio también les puede dar otras herramientas. Después otra cosa que no hablamos, pero que también hacen a la importancia de seguir trabajando en los mitos, es que muchos autores actuales, bueno, no tan actuales, pero un poco más cercanos que Sófocles, han escrito reversiones de mitos o de historias mitológicas, como por ejemplo Esteban Valentino, que es un autor argentino de literatura juvenil, que escribe una novela que se llama No hay más que cantados para Helena, que ahí se aborda el tema de la trata de personas, sí. Y se retoma obviamente el mito de la guerra de Troya. Y después las reversiones que hay, bueno, muy conocidas también de la tragedia de Antígona, como son Antígona Vélez, de Leopoldo Marechal, donde se habla del genocidio a los pueblos originarios, o la mal llamada conquista del desierto. Sí. Y Antígona Furiosa, de Griselda Gambaro, que habla, o sea, la idea, digamos, es la misma, ¿no? De una mujer joven que quiere enterrar a su hermano, que no la dejan. En el caso de Antígona Furiosa, está situada en la época de la dictadura, entonces también permitió utilizar a Antígona como símbolo de los familiares de desaparecidos, sobre todo de madres y abuelas y demás. Y después hay otro texto que se llama Mitomanías de los Sexos, que es de... Ay, sí, ese lo leímos lo leemos en comunicación y género en la carrera lo leemos. Está buenísimo. Sí. Y eso por ahí también es como una ventanita que, si bien no vincula a los mitos, no habla de los mitos griegos, pero por ahí nos permite hacer como una vinculación trabajando mitos con mitos culturales que nos circulan todo el tiempo, y abordar la ESI también desde ese lugar. Así que me acordé de ese texto hoy a la mañana que sí, está buenísimo. Está buenísimo. Genial. Como siempre decimos, este podcast está destinado a quienes ya pasamos por la escuela y a quienes no hemos tenido o han violado nuestro derecho a tener educación sexual integral.
Y también está destinado a docentes que estén reinventando su trabajo cotidianamente y que estén intentando encontrar nuevas herramientas para trabajar. Así que esperamos que este episodio les haya servido, que les hayan quedado también algunos interrogantes abiertos, que hayan podido repensar los mitos. Y por supuesto le agradecemos infinitamente a Romy, Obvio. y a través de Romy a Emma también por esperarnos, por permitirnos grabar este episodio. Así que nada, gracias Romy, en serio, Sí. por habernos ayudado tanto en este episodio, por habernos transmitido todo lo que sabés, todo lo que te apasiona, que se nota con solo escucharte. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, también un placer participar. Y ayudar es lo que... Sí, obvio. Bueno, de nuevo, gracias. La verdad que nosotras nos encanta siempre traer nuevos temas para relacionar con la ESI, y la mitología es algo que nos gusta mucho. Las dos somos bastante lectoras, entonces poder conectar la ESI. Pero no sabíamos cómo encararlo, claro, era la verdad. Entonces dijimos, bueno, llamemos a alguien que sepa. Totalmente. Sí. Y también a la gente, gracias por escucharnos con estas voces bien invernales, por decirlo de una manera muy sutil. Muchas gracias. También porque este episodio es un poco más largo que los que solemos publicar, pero bueno, esperemos que les guste y que lo disfruten. Y como decimos siempre, nos pueden encontrar en Instagram en @laesienmovimiento y en Twitter @esienmovimiento, y ahí tenemos nuestro hashtag también, que es ESIPodcast, y obviamente en todas las plataformas de podcast, como siempre, que nos pueden escuchar, y en YouTube. Así que compártanlo con quien quieras. Y nada, de nuevo, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Romy. Gracias a ustedes y bueno, y a todos los que escuchen. Nos encontramos en el próximo episodio. Ahora todos. And I saw her face.